Parte 1. Los orígenes del vellocino de oro. Hace mucho tiempo, en la región de Beocia, la tierra que más tarde se convertiría en el hogar de Heracles y Edipo, reinaba un poderoso rey llamado Atamante. A su lado estaba Néfele, una diosa de las nubes. De su unión nacieron gemelos, Frixo y Hele. Pero la felicidad de esta familia no duraría mucho. Atamante pronto se alejó de Néfele y se casó con Ino, la hija del héroe Cadmo. Con ella tuvo otros 2 hijos, Learco y Melicertes. Ino, sin embargo, no estaba satisfecha. Veía con creciente envidia cuánta atención prestaba Atamante a los hijos de su primer matrimonio. Impulsada por los celos, urdió un plan cruel. Hizo quemar en secreto las semillas de la ciudad, de modo que no se pudiera sembrar ninguna cosecha nueva. Una hambruna amenazaba. En su desesperación, los ciudadanos enviaron mensajeros al oráculo de Delfos para buscar consejo. Pero eso también formaba parte de la intriga de Ino. Sobornó a los enviados para que difundieran una mentira a su regreso. Solo el sacrificio del primogénito Frixo podría poner fin a la hambruna. Atamante, desgarrado entre el amor paternal y la responsabilidad hacia su pueblo, no vio otra salida. Con el corazón encogido, aceptó. Justo cuando Frixo iba a ser sacrificado, apareció su madre Néfele. Junto a ella se encontraba un ser prodigioso, un carnero alado con un vellón de oro puro, un regalo del dios Hermes. Su visión fue tan abrumadora que todos los presentes quedaron paralizados. Néfele ordenó a su hijo que huyera. Frixo montó el carnero y se llevó consigo a su hermana Hele. Se elevaron muy por encima de la ciudad y volaron hacia el este. Pero al cruzar el mar, Hele se mareó ante la visión de las olas rugientes. Perdió el equilibrio y cayó al agua. En vano intentó agarrar la mano de su hermano. El mar se la tragó. En su memoria, los griegos llamaron al estrecho donde cayó el Helesponto, conocido hoy como los Dardanelos. Lleno de dolor, Frixo continuó su viaje solo hasta llegar al reino de Cólquide. Allí fue recibido amablemente por el rey Eetes, un hijo del dios del sol Helio. En agradecimiento, Frixo sacrificó el carnero de oro a Zeus y entregó su piel a Eetes. El rey hizo colgar el vellocino de oro en la arboleda sagrada del dios de la guerra Ares, donde un enorme dragón lo custodiaba. Bajo su protección, el vellocino se convirtió en símbolo del poder real. Una profecía anunciaba que Eetes perdería su reino si el vellocino alguna vez fuera robado. Aún no sospechaba que, al otro lado del mar, un joven llamado Jasón se ponía en camino para obtener precisamente ese vellocino. Parte 2. El nacimiento de Jasón y el trono perdido. 40 años antes de la partida de Jasón, comenzó otra historia. Tiro, la hija del rey Salmoneo, se enamoró perdidamente del dios del río Enipeo. Pero su amor no fue correspondido. Desde el Olimpo, Poseidón, el dios del mar, observaba estos acontecimientos. Decidió aprovechar el anhelo de Tiro. Bajo la apariencia de Enipeo, descendió hasta ella y pasó una noche con ella. Cuando despuntó el alba, le reveló su verdadera identidad. Él no era Enipeo, sino el propio Poseidón. Tiro quedó conmocionada por el engaño. Al mismo tiempo, el dios le reveló que daría a luz a 2 hijos y que debía guardar ese secreto. Cuando llegó el momento del parto, Tiro dio a luz a 2 niños realmente. Por miedo a la vergüenza, abandonó a los niños en la naturaleza para que murieran allí. Pero como hijos de Poseidón, poseían una fuerza extraordinaria y sobrevivieron lo suficiente hasta que un pastor los encontró. Acogió a los gemelos y los crió. Los llamó Pelias y Neleo. Mientras tanto, Tiro regresó a Iolco y se casó con su tío, el rey Creteo. Con él tuvo otros 3 hijos, entre ellos Esón, el heredero legítimo del trono. Esón, a su vez, fue padre de un hijo, Jasón. Tras casi 50 años de reinado, el rey Creteo murió. Esón estaba listo para asumir el trono. Pero en ese momento decisivo, apareció Pelias, el hijo primogénito de Tiro, nacido de su unión con Poseidón, que una vez había sido abandonado a la muerte. Por la fuerza, hizo ocupar Iolco,
y arrebató el poder para sí. Por temor por la vida de su pequeño hijo, Esón sacó a Jasón de la ciudad en secreto y lo llevó ante el centauro Quirón. Nada más regresar, Esón fue capturado por los soldados de Pelias y encarcelado. Quirón, el maestro de muchos grandes héroes como Heracles, educó a Jasón durante 20 años. Le enseñó el arte de la lucha, la elocuencia y la disciplina de un líder. Bajo su guía, Jasón creció hasta convertirse en un joven fuerte y sabio. Cuando finalmente hubo aprendido todo lo que Quirón podía transmitirle, Jasón se puso en camino para reclamar el reino de su padre. En su viaje, se encontró con una anciana junto a un río que no podía cruzar las aguas torrenciales. Jasón se ofreció a llevarla al otro lado sobre su espalda. Mientras vadeaba la corriente, el agua le arrancó una de sus sandalias del pie. Sin embargo, continuó su camino con un solo calzado. Al mismo tiempo, Pelias había consultado a un oráculo sobre cómo moriría. La respuesta fue que debía cuidarse de un hombre con una sola sandalia. Cuando Jasón se presentó en el palacio y exigió la entrega del trono, Pelias reconoció en él la amenaza de la profecía. Pero no se atrevió a matarlo abiertamente, ya que el pueblo recibió a Jasón con vítores. En su lugar, ideó un plan. Prometió ceder el mando si Jasón le traía el vellocino de oro de Cólquide, un tesoro de valor incalculable del que se decía que era más preciado que cualquier otra cosa en la tierra. Pelías estaba convencido de que Jasón moriría en este viaje. Jasón, ligado a su honor y decidido a enmendar la injusticia, aceptó el desafío. Sabía que le esperaban peligros formidables. Por ello, comenzó a reunir a su alrededor a los héroes más grandes de su tiempo. Parte 3. Los argonautas y el comienzo del viaje. La noticia del propósito de Jasón se difundió rápidamente por toda Grecia. Un joven que se atrevía a traer el legendario vellocino de oro de la lejana Cólquide despertaba admiración, pero también incredulidad. Sin embargo, para muchos héroes, era precisamente el tipo de desafío que buscaban. Uno tras otro, fueron llegando a Yolco, listos para unirse a la aventura más peligrosa de su tiempo. El primero en aparecer fue Heracles, el hijo de Zeus y el héroe más grande del país. Su fuerza sobrehumana y su experiencia en el combate lo convertían en un apoyo inigualable. Poco después le siguieron Cetes y Calés, los hijos del viento del norte Bóreas. Poseían unas alas enormes que les otorgaban el poder de volar por los aires. También se unieron los dioscuros Cástor y Polideuco, los hermanos gemelos de Helena de Troya. Polideuco, hijo de Zeus, era famoso por sus extraordinarias habilidades en el pugilato. Peleo, futuro padre de Aquiles y rey de Eftía, llegó junto con su hermano Telamón, el rey de Salamina, que ya había luchado al lado de Heracles contra las Amazonas. De la famosa caza del jabalí de Calidón, se unieron al grupo Eufemo, Meleagro e Idas. Y finalmente llegó Orfeo, el famoso cantor y poeta, cuya música era capaz de conmover los corazones tanto de los hombres como de los dioses. Para transportar a esta extraordinaria multitud, Jasón encargó al legendario constructor Argos la creación de un barco. Con la ayuda de la diosa Atenea nació el Argo, el barco más rápido y a la vez más robusto de su época. Al hacerse a la mar, Jasón y sus compañeros se llamaron a sí mismos argonautas, los navegantes del Argo, en honor al barco. Su viaje los llevó primero hacia el norte, a la isla de Lemnos. Allí hicieron un descubrimiento asombroso. La isla estaba habitada exclusivamente por mujeres. Antaño, estas mujeres habían sido fieles devotas de la diosa Afrodita, pero su entrega había disminuido y el templo de la diosa había caído en la ruina. Llenas de ira, Afrodita las castigó con una maldición que las hacía desprender un olor insoportable. Sus maridos, en consecuencia, se fijaron en sus esclavas y evitaron a sus propias esposas. Humilladas y llenas de cólera, las mujeres de Lemnos decidieron matar a todos los habitantes varones de la isla, incluso a los niños. Vivieron solas durante muchos años hasta que llegaron los argonautas. Afrodita levantó entonces su maldición,
con la esperanza de que las mujeres concibieran nuevos hijos con la llegada de los héroes y así creciera una generación que le fuera de nuevo devota. Lo que se pensó como una estancia corta se prolongó. Pasó un año entero sin que los argonautas continuaran su viaje. Habían perdido de vista su objetivo. Solo Heracles alzó su voz. Con palabras mordaces recordó a sus compañeros que la gloria y la inmortalidad no se alcanzaban mediante la ociosidad. Avergonzados, regresaron a Largo. Así que levaron anclas de nuevo y continuaron su viaje, decididos a encontrar el vellocino de oro, costara lo que costara. Parte 4. Pérdidas y pruebas. Su travesía llevó a los argonautas más al este. Pasaron por Troya y navegaron por el Helesponto, aquella masa de agua en la que Hele había caído al abismo tiempo atrás. Finalmente, llegaron a la ciudad de Cícico. Su rey los recibió amablemente, les ofreció comida y alojamiento, y los héroes descansaron antes de hacerse de nuevo a la mar. Pero esa misma noche se levantó un fuerte viento que empujó a Largo, sin que se dieran cuenta, de vuelta a la misma costa. En la oscuridad, ni los argonautas ni los habitantes de la ciudad se reconocieron. Los soldados tomaron a los que regresaban por saqueadores enemigos y se desató una lucha encarnizada. En el caos de la noche, ambos bandos sufrieron graves pérdidas. Incluso el propio rey cayó en el combate. Cuando amaneció y se dieron cuenta de la magnitud del error, la consternación fue enorme. Juntos lloraron a los caídos y celebraron un entierro solemne. Con el corazón apesadumbrado, los argonautas continuaron su viaje. Poco después desembarcaron en una costa para que Heracles pudiera reemplazar un remo roto. Mientras tanto, su joven compañero Hilas se alejó de la orilla y se adentró en un denso bosque. Allí descubrió un manantial y se inclinó para beber. El manantial era, sin embargo, el hogar de unas ninfas de agua. Cuando vieron al joven, el primer hombre que habían visto jamás, se enamoraron instantáneamente de él. Lo agarraron y lo arrastraron a las profundidades. Hilas se volvió inmortal, pero quedó atrapado para siempre en el mundo bajo el agua. Cuando Heracles notó la desaparición de su compañero, lo buscó desesperadamente durante días, pero Hylas seguía sin aparecer. Mientras tanto, Cetes y Calés instaron a Jasón a continuar el viaje. Finalmente, el Argo siguió navegando sin Heracles. Cuando éste regresó a la orilla y ya no encontró el barco, se llenó de ira. Pero al principio se quedó allí para seguir buscando a Hilas. La siguiente parada fue la tierra de los Bébrices. Su rey Ámico era un luchador temido que obligaba a todo extranjero a un combate de boxeo. Como Heracles ya no estaba a bordo, Jasón envió a Polideuco a la lucha. El hijo de Zeus superó claramente a Ámico y terminó el duelo con un golpe decisivo. El camino continuó hacia Tracia, ante el rey Fineo, un vidente ciego. Este era atormentado por unos seres alados, las arpías, que le robaban la comida a diario. Los argonautas ahuyentaron a las arpías y, en agradecimiento, Fineo les reveló cómo podrían superar el siguiente peligro: las Symplegades, las rocas que chocan entre sí en la entrada del Mar Negro. Nunca antes un barco había logrado pasar intacto a través de esas rocas. Fineo aconsejó a Jasón que dejara volar una paloma por delante. Si moría aplastada, su destino estaría sellado. Si sobrevivía, debían seguirla de inmediato. Cuando llegaron a las enormes rocas, soltaron a la paloma. Pasó a través y solo perdió algunas plumas. De inmediato, los argonautas remaron con todas sus fuerzas. Las rocas chocaron detrás de ellos y rozaron la popa del Argo, pero el barco permaneció intacto. A partir de ese momento, las rocas se quedaron inmóviles y el camino hacia el Mar Negro quedó libre. Así, los argonautas llegaron finalmente al mar abierto más allá de las Symplegades, y con ello, al camino hacia Cólquide, donde el vellocino de oro les esperaba. Parte 5. Las pruebas en Cólquide. Después de dejar atrás las Symplegades y navegar a lo largo de la costa del Mar Negro, los argonautas llegaron finalmente al reino de Cólquide. Allí se guardaba el vellocino de oro,
custodiado y venerado como el bien más preciado del país. El rey Eetes recibió a los extranjeros con cortés hospitalidad, pero cuando Jasón presentó su petición, se negó a entregar el vellocino. Un oráculo había advertido una vez a Eetes de que perdería su reino si el vellocino cayera alguna vez en manos extrañas. Por lo tanto, decidió imponer a Jasón tareas irresolubles. Solo si las superaba, podría llevarse el vellocino. En primer lugar, Jasón debía domar a 2 toros enormes, cuyas pezuñas eran de bronce y que escupían fuego por sus fauces. Con ellos debía arar un campo. A continuación, debía sembrar dientes de dragón en la tierra, de los cuales brotarían guerreros armados. Para un mortal corriente, este desafío era imposible. Pero Jasón había ayudado una vez a una anciana a cruzar un río, sin saber que se trataba de Hera, la reina de los dioses. Ahora, ella decidió apoyarlo. Hera hizo que Medea, la hija de Eetes, se enamorara de Jasón. Medea era una poderosa hechicera. Impulsada por su amor, ofreció su ayuda a Jasón. Le dio un ungüento mágico que lo haría invulnerable al fuego y al hierro durante un día. Con esta protección, Jasón se enfrentó a los toros que escupían fuego. Gracias al ungüento, pudo soportar sus llamas y someterlos. Los unció al arado y trazó los surcos por el campo. A continuación, sembró los dientes de dragón. Tal como se había predicho, del suelo brotaron guerreros armados. Sin embargo, Jasón también superó esta prueba. Eetes, al ver cómo Jasón superaba las tareas, empezó a temer por su trono. En contra de su promesa, exigió una prueba más. Indignado por esta ruptura de palabra, Jasón regresó a Largo para deliberar con sus compañeros. Durante la noche, Medea lo llevó en secreto a la arboleda sagrada de Ares, donde un enorme dragón custodiaba el vellocino de oro. De nuevo le ayudó con su arte de la hechicería. Le dio a Jasón hierbas mágicas con las que pudo sumir a la bestia en un sueño profundo. Jasón se acercó con cuidado al dragón. Con la ayuda de las hierbas, logró aturdir a la criatura. Mientras el dragón yacía inmóvil, Jasón tomó el vellocino de oro, aquel signo radiante de poder real por el cual había emprendido este peligroso viaje. Sin perder tiempo, Jasón, Medea y los argonautas corrieron de vuelta a Largo. Esa misma noche se hicieron a la mar. Medea los acompañó, decidida a dejar atrás su patria. Cuando amaneció y Eetes descubrió la pérdida del vellocino, inmediatamente hizo equipar una flota y emprendió la persecución. A la cabeza iba su hijo Absirto. La caza había comenzado. Parte 6. La fuga y el crimen de Medea. Con la primera luz del día, el rey Eetes se dio cuenta de que el vellocino de oro había desaparecido. Furioso, hizo equipar inmediatamente una flota. Al mando iba su hijo Absirto. No pasó mucho tiempo hasta que los barcos de Cólquide aparecieron justo detrás de Largo. Medea vio a su hermano acercarse y supo que no podían escapar de la superioridad numérica. Le pidió a Jasón que detuviera el barco. Quería hablar con Absirto y fingir negociaciones de paz. Cuando el barco de su hermano se acercó, ella lo atrajo a bordo de Largo. Allí, Medea sacó un cuchillo de su túnica y apuñaló a Absirto en el pecho. A continuación, descuartizó su cuerpo y arrojó las piezas al mar. Su padre, que lideraba la persecución, tuvo que detenerse para recoger los restos de su hijo y poder darle un entierro digno. Así, Medea ganó a los argonautas un tiempo valioso para la huida. En lugar de navegar hacia el este, se dirigieron hacia el oeste y se adentraron en el curso de un gran río. Remaron durante semanas hasta que finalmente llegaron a los Alpes. Allí, las montañas les cerraron el paso. Arrastraron el Largo por tierra y transportaron el barco por senderos de montaña hasta llegar al río Ródano. Desde allí, finalmente alcanzaron el Mediterráneo. Medea los llevó a la isla de Ea, donde vivía su tía Circe, una poderosa hechicera. Cuando llegaron, encontraron a Circe rodeada de lobos y leones mansos que yacían a sus pies. Recibió a sus invitados amablemente, pero advirtió a Medea de que los dioses estaban furiosos por el asesinato de su hermano. Durante la noche,
Circe llevó a cabo un ritual de purificación y ofreció un sacrificio a Zeus. El dios se mostró clemente ante el sacrificio solemne, y Medea fue purificada de su culpa. A la mañana siguiente, cuando los argonautas se disponían a continuar su viaje, Circe les advirtió de otro peligro: las sirenas. Estos seres cautivaban a los navegantes que pasaban con su canto y los atraían a la muerte. Cuando el Argo se acercó a su hogar, una melodía seductora resonó de hecho sobre el mar. Los hombres empezaron a volverse hacia el origen del canto. En ese momento decisivo, Orfeo tomó su lira. Con sonidos cada vez más fuertes e intensos, ahogó el canto de las sirenas. Su música llenó el aire y salvó a los argonautas de la perdición. Solo cuando hubieron dejado atrás el peligro, Orfeo hizo callar las cuerdas. Su siguiente parada fue la isla de Esqueria, habitada por los feacios. Allí encontraron una acogida amistosa y pudieron recuperarse de las fatigas. Durante su estancia, Jasón y Medea celebraron su boda. Pero su felicidad no duró mucho. Apenas hubieron izado de nuevo las velas, se vieron envueltos en una tormenta violenta. El viento los empujó lejos hacia el sur hasta la costa de África, donde el Argo encalló en la arena. Parte 7. Los últimos peligros. El Argo estaba encallado en la arena de la costa africana. Con fuerzas unidas, los argonautas intentaron empujar el barco de vuelta al agua. Pero por mucho que se esforzaron, la resaca era demasiado fuerte y las olas arrojaban el barco una y otra vez de vuelta a tierra. La desesperanza se extendió. Algunos hombres se alejaron de la orilla, decididos a esperar su destino a solas. Jasón también cayó en la desesperación. ¿Había sido en vano todo el sufrimiento, todos los sacrificios? Sin embargo, durante la noche, los dioses escucharon su súplica muda. Las diosas protectoras de Libia se le aparecieron y le mostraron el camino hacia la salvación. Debía reunir a sus compañeros y transportar el Argo hacia el oeste hasta llegar al lago Tritónide. Allí se les abriría de nuevo un camino hacia el mar. Lleno de una nueva esperanza, Jasón reunió a sus hombres. Durante 12 días y noches transportaron el pesado barco a través del vasto desierto libio. Pasaron por el jardín de las Hespérides hasta que finalmente llegaron al lago. Allí se encontraron con Tritón, un hijo de Poseidón. Él les mostró una ruta de agua segura hacia el norte, que los llevó de vuelta al Mediterráneo. Con Grecia, ya no muy lejos, decidieron descansar una última vez en la isla de Creta. Pero también aquí les esperaba un peligro. La costa estaba custodiada por Talos, un gigantesco ser de bronce que rodeaba la isla 3 veces al día y arrojaba enormes bloques de roca a cualquier barco extraño. Los argonautas estaban a merced del gigante. Buscaron refugio en la playa, incapaces de enfrentarse a él. Pero Medea observó a Talos con atención y reconoció su punto débil. En su tobillo había un clavo de bronce que impedía que su sangre divina se derramara. Con su arte de la hechicería, Medea se enfrentó al gigante. Le habló y le prometió hacerlo inmortal. El clavo de su piel le impedía alcanzar la verdadera inmortalidad, explicó ella. Talos, que nunca había hablado con un ser humano, se dejó engañar. Se arrancó el clavo. Inmediatamente brotó su sangre y el guardián de bronce se desplomó en el suelo. Con la muerte del gigante, el camino quedó libre. Los argonautas subieron de nuevo al Argo y continuaron su travesía. Tras muchos años en el mar, llegaron finalmente de nuevo al reino de Iolco. El vellocino de oro estaba en sus manos. Jasón estaba ahora listo para reclamar lo que una vez le fue arrebatado. Parte 8. Venganza y tragedia. Después de muchos años de vagabundeo, Jasón y los argonautas regresaron a Iolco. El vellocino de oro estaba en su poder, y Jasón estaba decidido a reclamar por fin el trono que una vez le fue robado a su padre. Pero a su llegada supo que el rey Pelias había hecho matar a Esón durante su ausencia. Esta noticia llenó a Jasón de ira. Con el vellocino de oro se presentó ante Pelias y exigió la entrega legítima del mando. Pero el rey no pensaba cumplir su promesa. Se negó a ceder el poder y ordenó a Jasón que abandonara la ciudad.
Medea se dio cuenta de que Pelías nunca renunciaría voluntariamente. Ideó un plan. Ante los ojos de las hijas del rey, tomó un carnero viejo, lo descuartizó y arrojó los trozos en un caldero con agua hirviendo. Con ayuda de su hechicería, hizo que el animal saltara del caldero rejuvenecido y vivo. Las hijas de Pelias habían visto cómo su padre se había vuelto viejo y débil. Con la esperanza de devolverle también a él su juventud, pidieron a Medea que realizara el mismo procedimiento con él. Medea les aseguró que podía hacerlo. Durante la noche, mientras el rey dormía, sus propias hijas lo descuartizaron y pusieron los trozos en el caldero. Pero Medea nunca había tenido la intención de revivirlo. Cuando por la mañana vieron el cruel resultado, a las hijas no les quedó más que el horror. Medea, sin embargo, se rió. Su plan había funcionado. Pelias estaba muerto. Jasón creía ahora que finalmente podría ocupar el trono. Pero Acasto, el hijo de Pelias, descubrió la participación de Medea en el acto. Expulsó a Jasón y a Medea de Yolco. Juntos se dirigieron al sur, a la ciudad de Corinto. Allí comenzó una nueva vida para Jasón. Colgó el vellocino de oro en el templo de Zeus. Con Medea fundó una familia y tuvieron varios hijos. Pero con los años, en Jasón despertó de nuevo el deseo de prestigio y poder. Aspiraba a ascender socialmente y se alejó de Medea. Finalmente, la abandonó a ella y a sus hijos para casarse con Creusa, la hija del rey de Corinto. Medea, que había abandonado su patria e incluso había matado a su propio hermano para ayudar a Jasón, se sintió traicionada. Su dolor se transformó en venganza. Como regalo de bodas, envió a Creusa un magnífico vestido. Apenas la princesa se lo hubo puesto, su piel empezó a arder. Gritó de agonía. Su anciano padre acudió corriendo para ayudarla, pero él también fue alcanzado por las llamas. Ambos murieron. Jasón reconoció de inmediato quién estaba detrás de esta desgracia. Con la espada desenvainada, buscó a Medea, pero cuando la encontró, se le reveló la magnitud de su ira. A sus pies yacían los cuerpos sin vida de sus dos hijos. Los había matado con el puñal. Jasón se desplomó en el suelo desesperado. Medea, por el contrario, montó en el carro de su abuelo Helio y se elevó por los aires. Su venganza estaba consumada. Parte 9. El fin de Jasón y el destino posterior de Medea. Tras la muerte de sus hijos y la pérdida de su nueva esposa, Jasón se quedó solo. La gloria de su juventud, las grandes hazañas en el mar, los peligros que había superado, todo eso se había desvanecido. Vivió desde entonces como un hombre roto, sin familia, sin esperanza de una nueva felicidad. A menudo acudía a la costa donde se encontraba el Argo. El barco que una vez lo había llevado a la gloria y al honor estaba abandonado y entregado al paso del tiempo. Los tablones se habían podrido, la madera estaba desgastada, pero para Jasón, el Argo era más que un simple barco. Era el último testimonio de aquellos días en los que había sido un héroe. Pasaron muchos años. Jasón envejeció. Un día se tumbó bajo el casco del Argo para descansar a la sombra del barco. Mientras yacía allí, la popa podrida se desprendió. La pesada madera cayó y lo mató. Así encontró Jasón su fin, bajo el barco que una vez le había traído gloria y riqueza. Medea, por el contrario, huyó a Atenas. Allí buscó protección y se ganó el favor del rey Egeo. Con su belleza y su inteligencia, logró convertirse en reina. Le dio un hijo y ascendió de nuevo al poder y al prestigio. Pero tampoco en Atenas su posición iba a estar libre de desafíos. El legítimo heredero al trono, el famoso héroe Teseo, regresó para reclamar la herencia de su padre. Así terminó la historia de Jasón, un hombre que obtuvo el vellocino de oro, pero al final lo perdió todo. Y la historia de Medea permaneció inseparablemente unida a su destino, marcada por el amor, la traición y una venganza implacable. Dices el final de su viaje, un viaje que comenzó con un carnero de oro y terminó en tragedia.